¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, no cambien de dial, no cambien de canal. Vamos a hablar hoy de un asunto capital, de todo lo que está sucediendo entre el gobierno, el operador de red eléctrica y las empresas implicadas, porque ya tenemos guerra abierta. La presidenta de Red Eléctrica, puesta ahí por el gobierno, ex ministra de Vivienda con el señor Zapatero, Beatriz Corredor, no está dispuesta a comerse el marrón del apagón del 28 de abril. Lo que oyen, no está dispuesta. La presidenta del operador de redes en España, la presidenta de la compañía, de la empresa, del operador cuyo principal objetivo es garantizar el suministro eléctrico en España, no piensa decir esta boca es mía, no piensa levantar la mano y decir era mi responsabilidad, por lo tanto yo tengo que asumir esa responsabilidad después del mayor apagón vivido en toda nuestra historia. Después de que el 28 de abril se apagaran las luces en España, Portugal y parte del sur de Francia, por lo que nos están diciendo muchos informes y estudios de los expertos, lo que vio el gobierno de Portugal el mismo día del apagón, por una planificación insuficiente de la producción necesaria para satisfacer la demanda al día siguiente. Y a todas luces, y la principal sospecha es que esta planificación no era suficiente, precisamente porque las órdenes políticas implicaban que Red Eléctrica tuviera que meter en el mix energético siempre y en todo caso la mayor parte de energía proveniente de las energías eólicas y solares, que no es que sean malas per se, es que funcionan de una manera diferente a cómo opera el sistema y no ofrecen la estabilidad suficiente como para que no se vaya la luz. Por eso siempre es importante tener energía de respaldo que esté funcionando dentro de la red y que amortigüe las diferentes subidas y bajadas de tensión que provocan esas energías asíncronas como son la energía eólica y la fotovoltaica. Bueno, pues la señora Corredor no tiene ninguna intención de que Red Eléctrica asuma ninguna responsabilidad. Y el íter de los hechos es el siguiente. Después del apagón nos dice Transición Ecológica con la señora Agesen a la cabeza que va a pedir un informe para saber absolutamente todo lo que ha pasado, que va a analizar los teras de datos que hay en el sistema recogidos para tratar de averiguar durante mucho tiempo en un estudio, en un informe que va a llevar de estudio más de 6 meses, lo que sucedió el día del apagón. Es más, llega a decir que se tardará 6 meses en hacer el informe o quizá nunca se sepa lo que realmente sucedió aquel día. Bueno, pues después de aquello y estar enseñando el espantajo del ciberataque como mal menor dentro de todo lo que había pasado, resulta que a los 49 días, cuando la corrupción asolaba al Ejecutivo, en ese momento aparece la señora Agesen el martes de esta semana, después del Consejo de Ministros, y dice no, aquello que yo iba a tardar 6 meses en hacer, ya lo tengo. 49 días hemos tardado nada más en tener un informe en el que no voy a poner los nombres de ninguna compañía y voy a insinuar lo que ha pasado. Que eso es lo que hizo. Lo gracioso es que en este informe se ve obligada a colocar que evidentemente Red Eléctrica tiene una parte de responsabilidad porque la planificación era a todas luces insuficiente. No solo eso, porque aunque en la planificación figuraba que tenía que haber una central en concreto térmica para darle sostenimiento, para darle respaldo al sistema, aunque teníamos eso en el informe y aunque se sabía desde el día anterior que no iba a poder entrar porque esa instalación levantó la mano y dijo no estoy operativa porque he tenido un problema, no se convocó a alguna otra para darle ese respaldo. Se consideró que se podría operar tranquilamente con eólica y fotovoltaica únicamente. Claro, el informe de Agesen del martes señalaba a Red Eléctrica como uno de los responsables, como es lógico y normal, como a todas luces cualquier persona hubiera pensado, que si el organismo responsable de garantizar el suministro no se garantiza el suministro, pues algo de responsabilidad debe tener. Bueno, pues ¿qué hizo la señora Corredor ayer mismo? Justo además después de que termináramos nosotros el programa, a pasada la 1 del mediodía,
Red Eléctrica ofrece una comparecencia y la señora Corredor ofrece otro informe en el que dice que Red Eléctrica no ha tenido nada que ver con el apagón. Ahí ni la planificación ni nada de lo que hizo Red Eléctrica estaba mal, y que los que lo hicieron mal fueron las centrales españolas. Las compañías privadas españolas, Endesa y Iberdrola, fueron las grandes culpables del apagón que sucedió en España. ¿Qué ha pasado? Pues ustedes lo podrán imaginar, que Endesa y que Iberdrola, fundamentalmente Iberdrola, quien empieza a estar ya muy cansada de estas acusaciones por parte del gobierno, ha dicho que hasta aquí hemos llegado, que de culpables absolutamente nada, que las empresas privadas españolas que operan en el mercado energético, que está fuertemente intervenido, lo único que hacen es ponerse al servicio de Red Eléctrica para operar en la función o dentro del marco que decida Red Eléctrica cada día. Red Eléctrica deja cada día a unas instalaciones entrar o dejar de entrar en el mix energético dependiendo de los precios que se marquen en cada momento, pero hay otras instalaciones que entran forzosamente para darle sostenibilidad al sistema y evitar apagones. Bueno, pues esas instalaciones entran y son remuneradas como tal. Y entran porque lo dice Red Eléctrica, no porque levantan la mano y dicen, no, yo quiero entrar. No, entran porque lo dice Red Eléctrica. Entonces, ¿qué está diciendo ahora mismo Iberdrola y Endesa? No. Señora Corredor, eso de que la culpa es nuestra, nada. Entonces tenemos, por un lado, al gobierno que ya señala a Beatriz Corredor. Beatriz Corredor que dice que de eso nada, que ella no tiene nada que ver y que la culpable es de Iberdrola. Y ahora Iberdrola y Endesa diciendo que no, que de aquí nada, que de culpables nada. Y mientras que tenemos, bueno, pues un ridículo internacional brutal, que fue el apagón, un ridículo añadido, que es el de que nuestra red eléctrica no levante la mano y diga, la culpa ha sido mía y aquí vamos a buscar exactamente qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder. ¿Por qué? Porque no quieren tener que reconocer que han sido las directrices políticas basadas en ideología y no en criterios técnicos las que han dado al traste con Red Eléctrica, la que han dado al traste con el sistema eléctrico y la que han provocado en última instancia que se produzca el apagón. Eso es lo que da la sensación de que está detrás de esta guerra abierta entre el gobierno, Red Eléctrica y los operadores privados. Vamos a analizarlo todo, vamos a recordarles todo lo que ha pasado, vamos a escuchar a Beatriz Corredor y a los protagonistas y vamos a hacerlo siempre con los mejores analistas aquí en Con Ánimo de Lucro. Pero antes, como todos los días, contamos con Beatriz García para que nos cuente los principales asuntos que podemos leer hoy en la portada del Libre Mercado. Bueno, Beatriz García, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas. Vaya portada que llevamos hoy, ¿eh? Sí, tenemos... La corrupción política se cuela al libre mercado, pero en forma de titular. Claro, sí, Óscar Chivite es el... María. Bueno, Óscar es el tío de María. Entonces es consejero también, todo queda en casa, todo queda en familia, consejero de cohesión territorial y obras públicas de Navarra. Todos estamos bien colocaditos. También es presidente de una empresa pública, Nafarvide, y casualmente es administrador único de una empresa que se llama Lauburu, que es el símbolo vasco. Bueno, pues esta compañía, Lauburu, ha recibido el respaldo financiero del Estado, es lo que contamos, nos lo cuenta Pablo Aro y el Libre Mercado. El gobierno avaló más de 200.000 euros en créditos a la empresa del tío de María Chivite, o sea que muy bien ha venido, muy bien colocado este sujeto, y esos avales, bueno, pues son un par de avales. Se marcan en el apoyo estatal a raíz de la pandemia y las dificultades globales. Se desconoce si estos créditos los ha devuelto o no, porque eso es una información que no nos da el Sistema Nacional de Publicidad y Subvenciones y Ayudas Públicas del Estado. Y bueno, pues tenemos dos subvenciones, una de más de 12.000 euros del mismo sistema, pues se concedió en marzo del 2025. Y bueno, pues este apoyo financiero forma parte del kit digital y bueno, le das el ordenador, está integrado dentro de la agenda digital esta de 2025, esta agenda que nos va a salvar de la crisis y de todo. Y bueno, pues otra subvención mucho más modesta, 358 euros en 2022. Bueno, pues ¿quién se lo dio? El Departamento de Industria. Seguiremos sacando información alrededor de este personaje de Óscar Chivite, que es el tío de María Chivite, la que se niega a dimitir. Y que fue colocado por María Chivite al frente de esa empresa, de la empresa
¿Cómo es? Sí, parece así como un poco farmacéutica, ¿verdad? Nafarvide. Nafarvide, la empresa Nafarvide en 2023. Sí. Pública. Efectivamente, una empresa pública, o sea, la una empresa navarra. Nombra sí. a su tío al frente de una compañía pública que depende de la administración que ella preside. Y que se dedica a la gestión de la red de carreteras de Navarra. Esta empresa pues mantiene, gestiona carreteras y gestiona contratos públicos, por supuesto, y mucho dinero. Es tremendo. Luego... cada vez que veo una cosa de estas, de alguien del gobierno que ha colocado a un amiguete en un puesto así que nadie se escandaliza, siempre recuerdo cuando una sobrina, me parece que era, del señor de Guindos, consiguió entrar en el Banco Europeo de Inversiones por oposición. Porque aprobó una oposición y que había estudiado eso, se había presentado a la oposición y lo había conseguido. Y a esa sí que se le dedicaron los titulares, pero al tío de María Chivite únicamente el libre mercado. Nada, pues sí, de momento sí, pero vamos a seguirle el rastro y la pista. Desde luego que sí. Bueno, pero más asuntos, no solo de corrupción vive el libre mercado. Tenemos a Yolanda Díaz, porque bueno, en Sumar siempre están haciendo de las suyas. Ellos, la corrupción del PSOE no va con ellos, como si no fueran socios de gobierno, y ellos pues siguen poniendo encima de la mesa ideas de todo tipo, que siempre, casualmente, pues consisten en limitar la propiedad privada y atacar a los propietarios, por supuesto. Y el titular que nos cuenta hoy Carlos Cuesta es: Yolanda Díaz propone el modelo de vivienda soviético. Llega el fin de la propiedad y las cooperativas con cesión de uso. Bueno, pues lo que quiere Sumar básicamente es blindar el modelo cooperativo, pero evitando que sea una adjudicación de pleno dominio y de pleno derecho, sino que es que quien pase por esa cooperativa no sea propietario de la vivienda de turno. Bueno, pues modelo semisoviético, podemos decir. Intervencionista puro y duro, del que han emanado todos los problemas que hoy tiene el mercado de la vivienda. Más asuntitos, dame alguna otra noticia. Bueno, pues mira, tenemos un tema positivo, por darle también a nuestros oyentes noticias que pueden resultar optimistas. Es el auge del pistacho. Es la verdad que un cultivo que estamos está triunfando, ese fruto seco, ese fruto, el oro verde que le llaman también, en los últimos tiempos, porque bueno, pues está el mundo plantando pistachos. Y te hablo del mundo y te hablo de España también. Cada vez está aumentando más la superficie donde se cultiva este producto tan demandado en todos los aspectos, en postres, como snack, haciendo todo tipo de salsas. Y además, es un producto muy rentable, pero que hay que esperar, no apto para gente que tenga mucha prisa, para impacientes, porque está varios años que no genera rentabilidad, hasta que luego ya cuando empiezan a salir pistachos es un no parar. Entonces, bueno, pues España se está también apuntando a esta moda. Se está empistachando, podemos decir. Estamos empistachados, sí. Has completado la palabreja que me iba a inventar. Pues eso es. Y luego también tenemos que contar una información que conocíamos ayer sí, y que tenemos publicado, ese cambio que se ha producido en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la dimisión del viceconsejero de Economía y Empleo, Daniel Rodríguez Asensio, que ha tomado esta decisión por cuestiones personales y ha recabado en aquel sitio del que venía, que es el gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el gabinete de máxima confianza desde el punto de vista económico, en este caso, por supuesto, pero bueno, que no deja de ser noticioso y llamativo. Por supuesto, sí. Además firmas tú la pieza, cuentas un poco algunas desavenencias que hay la Consejería de Hacienda, y es una buena noticia que Asensio, pues siga participando en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ha cambiado de puesto, pero bueno, seguro que es muy útil donde está, y hay que decir que Asensio ha sido colaborador del libre mercado desde hace muchos años, y que es un perfil muy válido profesionalmente. Desde luego. Podemos decir que sí, Dani Rodríguez Asensio es un gran defensor de las ideas de la libertad, eso lo podemos afirmar. Hombre, por supuesto, sin ningún tipo de ambaje. Y sabe de lo que habla. Lo que yo no sé es si Rocío Albert también lo es. Bueno. Me parece a mí que no al mismo nivel, desde luego, que Dani Rodríguez Asensio. Pues ha perdido un diamante que tenía en su equipo. La verdad que yo, si fuera ella, estaría muy, muy triste.
Pues me parece a mí que no vamos a saber si está triste o no en el día de hoy. Beatriz García, muchísimas gracias por traernos la portada del mercado. Y vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes déjenme que les recuerde que tienen a su alcance inversiones inmobiliarias muy interesantes. Y dirán ustedes, no hombre, no, si yo no estoy en disposición ahora de comprarme una casa para ponerla en alquiler, no tengo dinero ahorrado todavía suficiente como para dar una entrada del 20 al 30%, meterme en una hipoteca y de repente ponerme a alquilar esa vivienda después de hacerle una reforma y... No hace falta hacer todo esto. Ustedes se pueden exponer al negocio inmobiliario y a la rentabilidad de la promoción inmobiliaria con el crowdlending inmobiliario que practica en una plataforma como Cibislend. Entran en www.cibislend, con V y terminado en D, www.cibislend.com, y ahí pueden encontrar toda la información de cómo se puede invertir en esta plataforma desde 250 euros, exponiéndose a rentabilidades de doble dígito, entre el 10 y el 12%, en plazos de entre 10 y 15 meses. ¿Cómo? Bueno, pues financiando promociones inmobiliarias de promotores que se acercan a pedir esa financiación a Cibislend, y Cibislend la abre a todos los clientes. Se pueden registrar en su web, tener toda la información y en el momento en que lo decidan, invertir en una compañía que lleva más de 7 años ya en el mercado y con un track record importante, además de estar auditada por la CNMV y tener garantía hipotecaria en todas sus inversiones. Y ahora sí, nos vamos al tema del día. Y tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenemos agenda, tenemos plancha en el día de hoy. Fíjate que ayer dedicábamos el programa completo, aquí con ayuda de Ignacio Moncada, a analizar ese informe que había puesto encima de la mesa la señora Agesen. Por sorpresa, después de 49 días, cuando en teoría iba a emplear más de medio año en completarlo, ya lo completa. Curiosamente, cuando la corrupción acecha y acorrala al gobierno, el gobierno sale con un informe y ahora una nueva polémica relativa a la luz. A la luz que se fue el día 28 de abril. Pero hemos tenido cascada de reacciones. Red Eléctrica con su propio informe y luego Iberdrola y las eléctricas diciendo, oiga usted, señora Corredor, no nos echa a nosotros la culpa. ¿Cómo ha sido el íter de acontecimientos? A ver. Bueno, el martes ya comentamos que salió Agesen a presentar un informe que se había elaborado y en el cual se destacaba que la responsabilidad, o mejor dicho, que los factores que habían motivado el apagón eran múltiples y que la responsabilidad estaría diluida un poco entre el operador del sistema, o sea, Red Eléctrica. También las empresas tendrían su parte de culpa y de este modo se descartaba la hipótesis del ciberataque, pero se aprovechaba para indicar a las empresas las posibles vulnerabilidades que podría haber en sus sistemas a este respecto. Además, se establecía una cronología del problema, se indicaba cómo había comenzado la inestabilidad de tensión aquel día, bueno, el día anterior ya, cuando además se establecieron 10 centrales térmicas que de algún modo tendrían que apoyar el sistema y que después, cuando una de ellas se declaró no disponible, se decidió no contrarrestar con otras, sino que pues permanecer tal y como quedaría de ese modo. También se hablaba de las oscilaciones que se produjeron ese día, de cómo hubo pérdidas de generación y también cómo al final se acabó a las 12:30 de la mañana del 28 de abril pasado en el colapso energético final que nos dejó a oscuras a toda la península y aparte del sur de Francia. Asimismo, ayer Beatriz Corredor, en una rueda de prensa, lo que hizo fue de algún modo contestar al gobierno que, bueno, ya digo, señalaba que Red Eléctrica tenía parte de culpa en el apagón y Corredor lo que trató es de, bueno, aquí no hemos tenido culpa nosotros, sino que es sobre todo responsabilidad de las empresas, porque serían las que no habrían administrado realmente la energía, porque los recursos, dice, eran más que suficientes. El problema estaba en cómo se gestionaron y cómo se dispusieron al sistema, que es lo que habría llevado, según ella, al apagón. Entonces, a este respecto, en primer lugar, lo que trató de establecer es que los cálculos que ellos habían realizado eran básicamente en base a los datos que tenían. Evidentemente, la realidad es que hubo un grupo que se declaró indisponible después de haber sido programado y que los cálculos que hizo el operador del sistema a través de otra serie de medidas y otra serie de herramientas les llevó a la conclusión de que no hacía falta sustituirlo. Esto es así. Lo hicieron con el mejor conocimiento que tenían y con la premisa de que todo el mundo estaba cumpliendo sus obligaciones. Y al mismo tiempo lo que explicó es que, pese a lo que estamos contando aquí,
de que este informe es de algún modo una contestación al gobierno, para ella no, para ella es un informe complementario. Es un documento, podríamos decir, complementario al informe del gobierno, que hasta donde ayer pudimos ver no solamente se centra en el tema eléctrico, también habla de ciberseguridad y está en un contexto de investigación global de todo lo que aconteció aquel 28 de abril. Obviamente nosotros hemos enviado al Ministerio toda la información que tenemos disponible, como hemos dicho, pero nosotros no sabemos la información que han enviado otros agentes. Y también apuntaba precisamente a la información de las eléctricas. Les puedo asegurar que no toda la información recibida de estas terceras partes ha tenido la calidad deseable ni ha sido tan completa como hubiera sido necesario. Desconocemos si esa información se ha hecho llegar a otras instancias y autoridades. Y preguntada por si iba a dimitir, contestaba esto. La presidencia de Red Eléctrica tiene una serie de particularidades derivadas de que el Estado, porque es una empresa de interés general que sirve al servicio público y que opera en infraestructura crítica, el Estado tiene una posición relevante en el accionariado y, por tanto, en el Consejo de Administración, a cuya disposición está siempre el presidente de Red Eléctrica y el resto de consejeros. Y así sigue siendo. Y así sigue siendo. Y así seguirá siendo. Bueno, esto es una manera muy sanchista de decir, si quieren mi dimisión, que la pidan. Eso es. O no voy a dimitir, como decía Rubiales, ¿no? Le faltó ahí ponerse agresiva en el micrófono, pero bueno. Decir no dijo mucho más que eso. Ha dicho, que no iba a dimitir. Mi cargo siempre está a disposición Eso del es. presidente del gobierno, que es el que decide quién se sienta en este sillón, y yo de momento voy a seguir sentada, hasta no ser que me quieran echar. Bueno, pues un rifirrafe, una declaración de intenciones, una declaración de guerra, una fórmula, la presentada por, en este caso, Beatriz Corredor, en la que directamente ha apuntado ahora a los operadores privados. Para que nos entendamos, básicamente Endesa, Iberdrola, Naturgy. ¿Han tenido respuesta? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hemos podido hablar nosotros con ellos esta mañana y nos han comunicado que, por ejemplo, Iberdrola apunta literalmente a una gestión temeraria y negligente de Red Eléctrica como causa del apagón. A este respecto, destacan que su comportamiento fue siempre ejemplar, que las centrales funcionaron como debían y que el personal también estuvo trabajando como se requería en esos momentos y que, de hecho, les asombra las palabras de ayer y el tono de Beatriz Corredor, que ahora trata de señalarles como principales culpables del apagón. Bueno, una sorpresa yo creo que natural, entre otras cosas porque llama la atención, pero lo hemos dicho antes, ahora lo vamos a poder analizar con una de nuestras expertas, que es nuestra compañera Mercedes Rodríguez, a quien le vamos a dar la bienvenida ya mismo. Y es que los operadores privados, las empresas privadas, Endesa y Iberdrola, que desarrollan su actividad en este mercado que está completamente intervenido, básicamente están al servicio de lo que pide Red Eléctrica. Que Red Eléctrica solicita que una compañía de Iberdrola, una central de Iberdrola, mejor dicho, tiene que estar operando un día en concreto a una hora determinada porque es necesario para garantizar el suministro, aunque el precio sea cero o incluso negativo, la van a remunerar para que entre, pero entrará porque lo dice el Estado. Y luego en el pool libre, cuando se deciden por precio en cada momento, pues se decide qué compañías entran o dejan de entrar, qué compañías quieren entrar, aunque sea a coste cero, a ganancia cero, mejor dicho, a precio cero, o qué compañías no quieren entrar a esos precios y cuáles son las tecnologías que deben entrar en cada momento. Pero esto lo decide Red Eléctrica. El mercado eléctrico en España, lamentablemente, no es libre. No decide cada empresa en cada momento cuánto quiere vender y a qué precio. Es todo, está todo centralizado y lo centraliza precisamente el operador a cuya presidenta nombra el gobierno, que es Red Eléctrica. Iberdrola se ha quejado. Vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Mercedes Rodríguez, que es quien ha tenido esa relación más directa con la compañía, y vamos a tratar de analizar ahora mismo toda esta problemática. Muchas gracias, Rubén, por ese resumen. Y tenemos ya con nosotros a Mercedes Rodríguez. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Subdirectora de Libertad Digital y la redactora de referencia cada vez que hablamos de temas de energía,
por supuesto, de energía nuclear, y has estado también muy encima de todo lo que ha ido sucediendo durante estos días, ¿no? Esa guerra que estamos retratando, AGSEN el martes por sorpresa aparece para, sin dar nombres, decir qué es lo que ha podido pasar el día 28 de abril, aunque ya muchos lo sospechábamos. La que se da por aludida, Beatriz Corredor, que al día siguiente sale muy ufana diciendo que aquí yo no he tenido ningún problema ni nada que ver. Han sido las empresas privadas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, las que han faltado, y de repente el sector se revoluciona y hay algunos, sobre todo Iberdrola, que dice hasta aquí hemos llegado, ¿no? Claro, es que ha sido... bueno, llevan varias semanas con un señalamiento muy llamativo desde Red Eléctrica. Bueno, Beatriz Corredor, desde el principio, por supuesto, ha dicho que no tuvo el operador nada que ver con lo que ocurrió, ni con el mix, ni con ningún problema de redes. Y sus declaraciones, al principio no apareció para nada, pero bueno, luego sí que ha ido apareciendo. Sus declaraciones en los últimos tiempos han sido cada vez más para señalar a los operadores que no... O sea, los generadores que no consiguieron controlar las oscilaciones de ese día, como era su obligación. Y claro, ya el tema ha estallado de forma que ya está en los papeles, ya hay informes que dicen que la culpa la tuvo quien estaba produciendo electricidad y quien no controló esas sobretensiones como debía. Claro, las empresas ya han contestado en público y han contestado en un comunicado diciendo no es así, es evidente que no es así. Fíjate que me parece especialmente importante que las empresas eléctricas, en este caso en España, hayan emitido ese comunicado y hayan puesto los puntos sobre las IES, Mercedes, porque estamos hablando, lo hemos dicho desde un primer momento, es un mercado muy intervenido y el gobierno ha demostrado que puede hacer con las empresas eléctricas lo que le plazca, como imponerles un impuesto por supuestos beneficios caídas del cielo, aunque finalmente el hecho de que las propias energéticas fueran bravas defendiendo sus intereses hiciera que ese impuesto terminara decayendo a posteriori, cuando pretendían hacerlo fijo y hacerlo eterno, darlo ya como algo para siempre. Por eso resulta tan llamativo que las empresas eléctricas, que se saben vulnerables frente al gobierno, pongan el grito en el cielo. Estamos hablando de un evento que vio todo el mundo, desde Estados Unidos hasta China, pasando por el resto de Europa, que hicieron mirar a España a ver qué pasa en ese país que está presumiendo tanto de ir a la vanguardia en transición ecológica, en energías renovables. De repente hay un apagón, y eso que todavía no han cerrado las nucleares. Y cuando estamos tratando de buscar culpables o no culpables, una explicación sobre cuál ha sido el apagón, los motivos del apagón, vemos a dos administraciones que se pelean, el gobierno, el legislativo por un lado, y el operador de red que elige ese legislativo, que es ese ejecutivo, perdón, que es Red Eléctrica, y Red Eléctrica, por otro lado, culpando a las empresas privadas. ¿Qué argumentos está dando Iberdrola? Pues Iberdrola, bueno, sobre eso, claro, es que habría que señalar que con estas acusaciones Iberdrola se está jugando la reputación cuando tiene un montón de negocio fuera de España. O sea, es que en el comunicado, en el informe de ayer de Red Eléctrica se está diciendo que no hicieron bien su trabajo. Además, no solo alguna instalación, no, varias, que la tecnología convencional que estaba en marcha no pudo controlar la tensión, y por otro lado, que hubo instalaciones que se desconectaron de forma indebida, que tenían que haber aguantado esas sobretensiones y se desconectaron sin haberlo tenido que hacer. O sea, es que se está diciendo a un montón de trabajadores y a una empresa enorme, bueno, a todas las eléctricas, que no lo hicieron bien y que además la culpa fue exclusivamente suya. O sea, Red Eléctrica no tuvo nada que ver, porque bueno, sí que el informe de AGSEN habla de muchos factores, de varios culpables, de varias causas, pero Red Eléctrica no. Red Eléctrica dice que todo fue correcto por su parte y que solo hay un responsable. Y claro, las eléctricas, y en especial Iberdrola, que llama la atención el tono, han dicho, bueno, hasta aquí, es que me estás acusando de temas muy graves. Y hay mucha gente que me está mirando en este momento, porque lo de España fue un tema muy, muy serio. Y eso, yo tengo negocios en Estados Unidos, en muchísimos países, y dices que no lo estoy haciendo bien. Bueno, fue un tema tan serio que se perdieron miles de millones de euros ese día y vidas.
Claro. que se nos olvida, pero hubo, creo que fueron 8 personas cuya vida dependía de un respirador que estaba en casa, cuya vida dependía de maquinaria que estaba conectada a la red, que por circunstancias especiales, pues esas personas no contaban con respaldo energético suficiente, como por ejemplo el que tuvimos aquí, para poder seguir trabajando, poder seguir dando información, pese a que no funcionaba absolutamente nada, pues murieron aquel día. Y hay que dirimir responsabilidades, hay que asumir el pago de indemnizaciones y se tienen que finalmente decidir quién paga qué a cada uno de los afectados. Y aquí en este punto lo que llama mucho la atención es que el responsable del suministro, el responsable de la red, es que responsable de suministro es uno de los sinónimos que se emplea para referirse a red eléctrica. Red Eléctrica en España es el responsable de la garantía del suministro en España. Y el día que no hay suministro en España, va y nos dice la presidenta de ese organismo, de esa institución, de esa empresa, que ella no tiene nada que ver. Si fuera verdad que Iberdrola ha sido la que ha generado ese problema, en aquellas zonas, regiones, países en los que Iberdrola tiene instalaciones desde hace tantísimos años, estos problemas se hubieran venido repitiendo. Y no ha sido así. Sí, eso es. El problema que tenemos es de una red que, por lo que sabemos, y los informes que has publicado tú, Mercedes, que hemos publicado en Libre Mercado, en Libertad Digital, esos informes que obraban en poder de Red Eléctrica, esos informes que llegaron a Bruselas, en los que los especialistas estaban advirtiendo de que la energía de respaldo que se estaba empleando en España para garantizar el suministro con el mix que estaba entrando de energías renovables era insuficiente y que tarde o temprano podría haber un problema. Problemas que se han manifestado ya en el pasado, recordémoslo, cuando se ha tenido que cerrar la gran industria para que no se provoquen apagones, porque la energía no era suficiente, porque se estaba dependiendo demasiado de la eólica y la fotovoltaica. Esos informes existen, están ahí, los hemos leído y los especialistas nos los han contado. Y lo que sabemos, el problema que tenemos encima de la mesa es que esos informes lo que nos estaban diciendo es: están ustedes manejando la red asumiendo unos riesgos enormes. Cualquier día tienen un problema. Eso es. Y el problema sucedió. Y el problema sucedió y desde Red Eléctrica insisten en que no existía ese riesgo, que no asumieron ningún riesgo ese día, que el mix era correcto, que había una generación convencional suficiente para controlar la tensión, cuando el informe del día anterior, a pesar de mantener bastante prudencia y también señalar a las eléctricas, dice, bueno, es que en todo el año, en lo que llevamos de 2025, ningún día hubo tan poca generación convencional. Bueno, es que es una colla en botella, o sea, está señalando al operador, que es quien decide quiénes son los generadores del día siguiente. Además, lo señala hasta el punto de que dice, bueno, es que a última hora del día anterior, un ciclo combinado dijo que no iba a estar disponible y aún así Red Eléctrica no tomó medidas. Dijo, bueno, no pasa nada, seguimos adelante con el plan. Con las placas y los molinos nos llega. Eso es, no tomamos medidas para paliar esto. Dice Iberdrola y dice AELEC, la patronal de las eléctricas, que ese ciclo combinado que faltaba estaba precisamente en el sur de España, donde se supone que se produjeron una de las grandes oscilaciones. ¿Quién tiene la culpa? Pues parece claro, leyendo un informe y bueno, sabiendo todo lo que sabemos y hablando todo lo que hemos hablado, que parte de esa culpa la tiene Red Eléctrica, aunque insistan en que no. Bueno, tanto es así que cuando le han dicho si dimite Corredor, ha dicho si quieren mi dimisión que la pidan. Casi ha dicho esto, ¿no? Ha dicho, no, es el puesto de que a mí me pone el gobierno. Si me quiere quitar, que me quite el gobierno. Eso es lo que ha dicho básicamente. Lo cierto es que todo este lío, Mercedes, sí que nos ha servido para no hablar, al menos hoy en Con Ánimo de Lucro, de todos los casos de corrupción que están acechando al gobierno. Pero sí que creo que forma parte del deterioro institucional y de las cualidades que tenía España como país el hecho de que después del peor apagón que ha vivido nuestra historia, en sí mismo ya el apagón
forma parte del deterioro que estamos sufriendo en España, pero es que el hecho de que las propias instituciones que tendrían que levantar la mano y decir hemos analizado el problema, lo hemos detectado, estábamos operando mal en este sentido, a partir de ahora no se preocupen ustedes que vamos a operar en el otro para que no vuelva a suceder. Bueno, es que además lo están haciendo. Lo están haciendo de facto, pero manera. claro, que esa es otra. Entonces, bueno, no hicimos nada mal, pero desde ese día estamos operando con un refuerzo que antes no teníamos y que nos va a costar más dinero porque está entrando más gas. O sea, ha habido un cambio. Entonces, se estaba haciendo mal, se estaba haciendo bien, ¿por qué cambiáis? ¿Por qué nadie asume las culpas, no? ¿Y por qué estamos viendo ese espectáculo de informes cruzados, acusaciones, 3 actores enfrentados, cuando ha pasado ya 50 días del apagón? Y a todo esto todavía tampoco sabemos, porque eso tampoco lo dice el informe, por qué existían esas sobretensiones, que además son tensiones que no solamente ocurrieron el día 28, sino que también lo dicen las eléctricas y lo dice mucha gente también con la que has hablado en el programa, que esas oscilaciones, esas sobretensiones se venían produciendo meses, que estaban avisando de que la red estaba inestable y que tenían ciertos problemas. Eso tampoco lo han dicho. ¿Qué pasa? No han dicho qué pasa, ni me da a mí la sensación, Mercedes, que nos lo vayan a decir. Tendremos que ser, de nuevo, desde los medios de comunicación, al menos, aportar nuestro granito de arena y tratar de hablar con unos y con otros para obtener finalmente los resultados definitivos de qué fue lo que pasó. Aunque aquí ya nos lo han contado y ya nos han dicho por dónde van, por dónde conducen las miguitas de pan de este camino del apagón. Pues Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Y si hablamos de red eléctrica, hablamos de energía, hablamos del apagón, del mix energético, del empeño por acabar con las nucleares o de la cara de cemento armado de la señora Beatriz Corredor, tenemos que hablar con uno de los mayores expertos en energía que tenemos en nuestro país y que se llama Manuel Fernández Ordóñez, de Good Mafo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, amigo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Con Ánimo de Lucro, como siempre, para analizar esa... ¿Podemos hablar, Manuel, directamente de guerra abierta por el sistema eléctrico? Bueno, no lo llegaría a calificar de guerra, pero desde luego sí que están en una Han arrancado las hostilidades, quizá. Sí, es una lucha por no asumir responsabilidades, llamémoslo así, ¿no? Bueno, una lucha en la que abre fuego la señora Agesen, ¿eh? A mí me extrañó... A ver, no me extrañó, yo atribuí el hecho de que el gobierno señalara a Red Eléctrica, operador que en última instancia depende del propio gobierno. Sánchez podría decir, ¿de quién depende Red Eléctrica? Bueno, pues eso. Que el propio gobierno señalara en su informe a Red Eléctrica como uno de los orígenes del problema, ¿no? Una mala planificación que además no se corrige cuando tiene que ser corregida. Y eso es lo que termina por debilitando el sistema lo suficiente como para que en el momento en que se produjeron esas oscilaciones no hubiera sostenimiento ni retén suficiente en el sistema como para que se evitara el corte de luz. Yo dije, a ver, estamos hablando de un evento que no únicamente afectó a España, sino que también afectó a Portugal. Estamos hablando de un evento que no solamente afectó a España, sino que también afectó a algunas poblaciones en el sur de Francia. Y un país como es España, que tiene un operador que se llama Red Eléctrica Española, que depende del gobierno y que tiene como objetivo principal garantizar el suministro de energía en España, con lo cual no se puede explicar lo sucedido sin tener que señalar al menos el papel que juega Red Eléctrica. Eso es lo que yo entendí del informe que puso en marcha o que publicó o que comentó la señora Agesen el martes. Sin embargo, el miércoles, Corredor, muy enfadada, dice que ella no ha tenido ninguna responsabilidad en lo sucedido y echa toda la culpa a las eléctricas. Y las eléctricas dicen que por ahí no pasan, claro. Bueno, vamos a ver, si el informe del gobierno sale el martes, el informe de Red Eléctrica donde Corredor sale haciéndose la ofendida sale el miércoles, todos tenemos claro que el informe de Red Eléctrica no se escribió la noche del martes al miércoles, ¿verdad? Quiero decir, todos sabemos que están conchavaos el gobierno y Red Eléctrica porque uno es el otro es el uno y todos forman parte de lo mismo. Es decir, de esta
trama que tienen conjunta para que los españoles no sepamos qué es lo que realmente sucedió el día del apagón. Pero yo lo llevo diciendo desde el principio, el evento que dispara el apagón es lo de menos, es lo anecdótico. Aquí lo que hay que dirimir responsabilidades no es si a las 12:33 y 18 segundos y 46 milisegundos una planta disparó no sé dónde. Eso no es relevante, eso no le importa a nadie. Eso nada más que es jerga técnica para ocultar a los ciudadanos lo que realmente está pasando. Y lo que nos tienen que explicar es por qué la red eléctrica estaba en la UBI antes del apagón. Y lo que nos tienen que explicar a todos es por qué esa red eléctrica no estaba en la UBI ese día. Es que llevaba en la UBI semanas. Y claro, ya no se sostiene esa coartada de lo hemos hecho todo bien, no lo podíamos saber, no teníamos ningún indicio. No, tenían ustedes muchos indicios, ustedes lo sabían perfectamente. El día 22 de abril, 6 días antes, no tuvimos un blackout porque nos vino a ver alguna virgen del cielo. El día 24 más de lo mismo, y el día 28 al final se cayó el sistema. Entonces, eso de no lo podíamos saber cuando se están filtrando audios de la sala de control de red eléctrica, donde los técnicos de red eléctrica saben perfectamente lo que está pasando y por qué, pues a mí me parece un escándalo. Pero como con este gobierno ya vivimos en el escándalo perenne, pues un escándalo como tener un blackout en un país occidental que deja sin luz a 60 millones de personas, incluidos nuestros vecinos de Portugal y parte del sur de Francia, que debería ser un escándalo de tamaño tan mayúsculo que hiciera caer a un gobierno, como este gobierno vive, como digo, en el perenne escándalo, pues claro, este es un escandalín a la luz de todo lo demás que tiene, ¿no? Y va a pasar desapercibido, pero ya te puedo yo asegurar que en esos dos informes hay muchas mentiras en esos dos informes. Sí. Tenemos pruebas de que hay muchas mentiras en esos dos informes y, por tanto, yo entiendo que las empresas eléctricas españolas no se van a quedar de brazos cruzados viendo cómo se les echa la culpa de algo que no tienen, claro. En un mercado tan intervenido como el eléctrico, en un sistema tan intervenido como el que tenemos en España, en el que prácticamente las empresas de energía están al servicio de lo que cada día les diga que tienen que hacer Red Eléctrica y operan con relativa y limitadísima libertad en aquellos casos en los que no se les ha requerido a una instalación concreta en un momento determinado y tienen que atender al pool que cada día va marcando el precio. Es el único instante de micro libertad que tienen los operadores privados. ¿Cómo en un contexto como este, Red Eléctrica tiene los arrestos de culparles de todo lo sucedido, de todos los males? Que han ganas de decirle, pero si yo solo hago lo que tú me dices. Es que no es solo eso. No es solo eso. Es que la responsabilidad única de operar la red eléctrica, la responsabilidad única de que la red opere en condiciones seguras, de la estabilidad de la red y de asegurar el suministro, es de Red Eléctrica. Es su responsabilidad única. Nadie más tiene esa responsabilidad. La red eléctrica en España se opera con unos procedimientos de operación que están publicados en el BOE. No es que sean unos procedimientos de operación internos de una compañía privada, como nos pretendió hacer creer el señor presidente del gobierno. Es que los procedimientos de operación, insisto, están publicados en el BOE. Por tanto, cuando uno tiene un blackout en un sistema eléctrico a nivel nacional, es que hay muchas cosas que no han funcionado. Es decir, cuando uno tiene una catástrofe, no hay una única causa, hay muchas causas. Esos informes apuntan a 3 causas. La primera, que dice el gobierno, que es que Red Eléctrica no hizo una planificación adecuada. Mire, eso es verdad, no hicieron una planificación adecuada. Segundo, dice que las grandes eléctricas no estaban absorbiendo reactiva, como dice el procedimiento. Ya le aseguro yo que eso es falso. Sí. Falso. O sea, tenemos pruebas de que eso no es verdad en puntos concretos que dicen en el informe. Nodos concretos, es falso. Segundo, dicen que el 22% de la energía renovable, es decir, casi un cuarto de toda la energía renovable, estaba funcionando fuera de procedimiento. Oiga, discúlpeme, no tengo yo argumentos para saber si eso es verdad o es mentira, pero si un cuarto de toda la energía renovable estaba funcionando
fuera de procedimiento. ¿Estaba funcionando fuera de procedimiento solo el día 28? Mucho me temo que no. Claro. Entonces, no me digan ustedes que no podían saber lo que estaba pasando. Insisto, si eso que escriben en el papel es cierto, que lo desconozco, pero sí que conozco que han escrito otras cosas que no son verdad. Por tanto, yo esos dos documentos los cogería con pinzas y esperemos a que alguien lleve a estas dos instituciones delante de un juez y algún día sepamos realmente lo que pasó. Pues, ¿tú crees que lo sabremos algún día? Bueno, yo creo que los que estemos en el sector eléctrico, pues probablemente podamos algún día saber lo que pasó. Los ciudadanos no lo sé, desde luego. Bueno, aquí de todas maneras, si tú lo sabes, lo sabrán los ciudadanos, porque aquí lo contaremos puntualmente. Manuel Fernández Ordóñez, como siempre, millones de gracias por estar con nosotros en Con Ánimo de Lucro y ayudándonos a entender estas cosas que nos pasan, que se va la luz. De repente nos dicen que no saben por qué, pero que no nos preocupemos porque ya lo van a solucionar. Pregunta obligada, si no sabes qué ha sido, ¿cómo lo vas a solucionar? Bueno, pues curiosamente empezaron a meter más energía de respaldo en el sistema, de esa que ya no tenían programada aquel 28 de abril. Bueno, pues resulta que eso lo solucionan. Sí, permíteme, Luis Fer, hacer un sí, apunte claro. antes de irnos, porque esto que estás mencionando es muy importante, porque yo sí que quiero dejar una cosa muy clara. La culpa de un apagón, en ningún caso, es de ninguna de las tecnologías presentes en el mix, de ninguna. Y con esto no quiero poner el foco de atención sobre la persecución psicopática que este gobierno, empezando por el presidente, tiene a la energía nuclear, ¿no? Sino al revés. Lo que quiero es quitar peso que se le ha puesto a la energía solar. En ningún caso la culpa y la causa de un apagón es de la energía solar. No lo puede ser. Pues a pesar de ello, en este documento se menciona en 27 ocasiones a la energía solar y se la apunta como detonante de la causa del apagón. No lo es. Jamás una tecnología puede ser la causante de un apagón. Si eso es así, es decir, si había problemas con la energía solar, si la energía solar estaba causando inestabilidades en el sistema, la culpa de tener un apagón es que el sistema se está operando de manera poco conservadora y que decisiones técnicas tomadas por técnicos que trabajan en una empresa controlada por el Estado toman decisiones que hacen que la red esté en una situación débil. Y eso en ningún caso, repito, en ningún caso es culpa de la energía solar, sino del que opera la red. Bueno, pues muy claro, más claro agua, desde luego. Se puede decir más alto, pero no más claro. Querido Manuel, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Y espero a ver si la próxima vez te tengo aquí en el estudio, a ver si es posible. Estupendo, un abrazo fuerte, Luis. Un abrazo muy fuerte. Y ahora es momento de abrir página de mercados. Y para analizar los mercados hoy tenemos con nosotros a Rocío Recio del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, mira, un placer estar aquí. Hoy cambiamos las frases célebres, el de ellos aprendí por la bolsa. Bolsa que, ojo, en España hoy ha amanecido con caídas importantes en los primeros compases de cotización. En este momento la reduce a un 0,44%, 13.861 puntos para nuestro principal indicador, donde son precisamente Solaria Energía, Repsol y Laboratorios Robil las tres mayores subidas. Entre las mayores bajadas, Indra con un 2,64%, ArcelorMittal un 1,64% y ACS un 1,34% abajo. Esta es la foto fija del mercado español a esta hora. Nos dicen, Rocío, los analistas, que lo que más pesa en el mercado en el día de hoy es la decepción de que la Reserva Federal no anunciara ni siquiera dejara ver la posibilidad de bajar los tipos en el futuro. Sí, la verdad es que, a ver, la Fed no ha movido ficha, mantiene los tipos entre el 4,25 y 4,5%, y sí que es verdad que, bueno, se mantienen sin cambio ya desde final del año pasado, ¿no? A ver, esto yo creo que ya se descontaba por parte de los analistas, daban ya por descontado que la Fed mantuviera los tipos, al menos hasta que se despejen las dudas de pues este impacto de la guerra comercial, que la economía es verdad que sigue siendo fuerte, aunque es verdad que la Fed ha recortado proyecciones económicas, ¿no? Pensaba allá por marzo un crecimiento del PIB del 1,7% y ahora mismo lo ha dejado en el 1,4% y revisa al alza también la inflación en el 3%, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, al final la Fed lo que tiene es un papel importante sobre el impacto entre Israel e Irán,
Luis Fer, que bueno, pues cree que su efecto sobre la inflación, desde luego, debería ser limitado. Y a diferencia de los años 70, creen que hoy Estados Unidos depende mucho menos del precio de petróleo extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pese a todas estas amenazas de Trump, que quería a toda costa una rebaja de tipos, amenazando incluso con intervenir al banco, porque sí que es verdad que le interesa reducir ese coste de la deuda para sacar adelante su plan presupuestario y fiscal para este verano. Pero bueno, yo creo que puede ser una decisión acertada, ¿no? O sea, la Fed no tiene prisa. El hecho de mantener el rumbo de tipos previsto para este 2025 puede que tranquilice a los mercados respecto a esa flexibilidad de la Fed, y lo iremos viendo. Pues lo iremos viendo, pero sin duda alguna el panorama está movidito, y está movidito porque, como bien decías, tenemos el petróleo cada día más caro, está subiendo. Esto también puede operar sobre las las tensiones inflacionistas, pero nos hemos fijado un poco en España, y a mí me gustaría aprovechar que te tenemos para que en un minutito, porque no tengo más, Rocío, nos cuentes un poco cómo va vuestra estrategia ibérica, porque creo que bastante mejor que el índice. Sí, la verdad que bastante mejor. Nosotros llevamos en Cobas Iberia, nuestro fondo ibérico, que invierte en compañías españolas y portuguesas, lleva ya en lo que lleva el año un 30% de rentabilidad acumulada. Y la verdad es que suma y sigue. O sea, compañías pues que tenemos en cartera desde prácticamente los inicios de Cobas, como por ejemplo Atalaya Mining, Técnicas Reunidas, Almiral, Miquel y Costa, son valores que lo están haciendo espectacular este año, están alcanzando rentabilidades muy positivas, y la verdad es que muy contentos. Lo mejor de todo es que seguimos viendo potencial elevado, cercano al 100% en este fondo. Y bueno, pues pese a todo esto que está sucediendo y aconteciendo, y con los precios del petróleo, mucha tensión geopolítica en Oriente Medio, yo creo que lo importante es fijarse una vez más en los fundamentales, en ser precavido, no olvidarse del precio de los activos a la hora de invertir, y seleccionarlos muy bien, ¿no? Porque bueno, a la vista está, ¿no?, las buenas rentabilidades que estamos alcanzando. Bueno, pues seguiremos monitorizándolo. Rocío, muchísimas gracias, como siempre. Nada, a vosotros, un placer. Hasta luego. Y nosotros ahora nos vamos, hacemos un pequeño alto en el camino, vamos a escuchar las noticias de la una en los servicios informativos de Radio, y regresamos a Con Ánimo de Lucro con una entrevista que no se pueden perder. Continuamos en Con Ánimo de Lucro, y les había prometido una entrevista muy interesante que no se pueden ustedes perder. ¿Por qué? Pues porque yo sé que muchos de los que nos siguen están ahí a ver si invierto un poquito mi dinero, cosa que está muy bien. Saben ustedes que el primer paso importante es pasar a ser ahorrador. Tenemos que convertirnos en ahorradores, pero esto nunca es suficiente, porque la maldita inflación a la que nos condenan nuestros políticos se va comiendo el dinero del bolsillo. Si usted guarda el dinero en su cuenta, lo único que se va a garantizar es perder ese dinero, porque poquito a poco la inflación se va a comer ese poder adquisitivo. Entonces hay que invertirlo bien. Y aquí en España nos gusta mucho esto del ladrillo. Entonces pues habrá quien quiera invertir en inmobiliario y comprarse una casa, y tendrá que ahorrar para dar la entrada, y tendrá que pagar los impuestos en renta por la imputación de rentas en el IRPF, y tendrá además que hipotecarse y asumir una deuda con los riesgos que eso entraña, y además tendrá que pagar usted una reforma más un seguro, porque no va a tener usted una casa sin un seguro, y después de la reforma, el seguro, los impuestos y todo lo demás, además la va a poner usted en alquiler, con el riesgo que supone el alquiler hoy día en España. ¿Va usted a estar dispuesto a asumir todos estos riesgos para participar de qué? ¿De un 6%, un 5% de rentabilidad alquilando la casa? Bueno, pues tiene usted a su alcance no la rentabilidad de un alquiler, sino la rentabilidad de los propios promotores inmobiliarios. Y lo tiene gracias a una maravilla que se llama crowdlending inmobiliario, que practican plataformas como Cibislend. Y hoy tengo conmigo, aquí en el estudio, a Martín González Garcés, que es asociado y analista de real estate en Cibislend. Martín, muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro. Gracias, Luis Fer. Mira, han pasado por aquí compañeros tuyos, es tu primera vez con nosotros y espero que no sea la última. Y me encanta que estés, Martín, con nosotros, porque aquí en Con Ánimo de Lucro, también en otros programas de la casa, pero en Con Ánimo de Lucro, hemos explicado en muchas ocasiones el modelo de Cibislend. De qué manera Cibislend pues financia a un promotor inmobiliario que necesita una financiación alternativa a la banca para algunas fases de un proyecto inmobiliario,
qué sé yo, la construcción de chalés en Alicante, que habéis cerrado uno hace bien poco. Un proyecto, recuerdo hace unas semanas o un par de meses, un proyecto para rehabilitar unas viviendas en un edificio histórico de Madrid para reconvertirlas para el negocio turístico. Entonces estos promotores necesitan financiación, acuden a Cibislen y Cibislen dice, me gusta este proyecto, me parece que tiene viabilidad, con lo cual abro a todos los clientes que quieran a que inviertan en este proceso. Se financia el dinero que sea necesario para el promotor y en el tiempo establecido, 10, 12 meses, 15 meses, se devuelve el dinero con un 10, un 12, hasta un 15 os he visto ofrecer, un 15% de interés, cosa que no es moco de pavo, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que nos dedicamos es, como ya has dicho, a financiar promociones inmobiliarias de distinto tipo y en distintas ubicaciones en España. Y lo que hacemos es que cobramos un tipo de interés a los promotores inmobiliarios y luego ese tipo de interés es con lo que se remunera a los inversores que participan en la financiación de esos proyectos. Básicamente es, yo desde 250 euros invierto aquí. Con ese dinero se lo dais al promotor. Y en el tiempo establecido, el promotor os devuelve el dinero y vosotros me devolvéis a mí mis 250 más el 15%. Exactamente. O el 10, el tipo o el 11, de interés o que el 12, corresponda. el que corresponda en cada momento. Y luego yo, pues ese dinero, pues, puedo volver a invertir en el siguiente proyecto. Pero decía que era muy importante hablar contigo hoy, Martín, porque tú eres, dentro de Cibislen, uno de los encargados de mirar con lupa al promotor. Exactamente. Cuéntanos cómo es tu proceso. Bueno, pues nosotros hacemos una due diligence exhaustiva de todos los proyectos y eso implica mirar muy bien cómo es el promotor. Es decir, sobre todo cuál es el track record, cuál es su experiencia como promotor inmobiliario en el producto y en la zona en la que está trabajando. También, por supuesto, miramos muchísimo cuál es la estructura de fondos del proyecto y nos aseguramos siempre de que meta una buena porción de equity en todos los proyectos. Esto de equity es que se moje. Exacto, tiene que estar implicado económicamente en la operación. Siempre pedimos garantía hipotecaria de primer rango, pero te diría que esto es incluso igual de importante, que esté implicado económicamente en la operación. Ah, bueno, claro, no lo hemos dicho. Todas vuestras operaciones tienen garantía hipotecaria. Es decir, que en el caso de que se produjera un impago, cosa que no os ha pasado en los 7 años de vida que lleváis, operaría, se activaría la garantía hipotecaria. Exacto, siempre existe el recurso de hacer una ejecución de la garantía hipotecaria y así poder recuperar tanto el principal como los intereses que corresponden a todos los inversores. ¿Y qué más cosas miráis en el promotor? A ver. Pues mira, del promotor también hacemos una due diligence legal y pedimos un montón de documentación societaria que siempre estudiamos, que esté al día de todos sus pagos con otras entidades bancarias, que sea una empresa solvente. Y luego además no solamente nos fijamos en el promotor, sino que también nos fijamos en el proyecto en sí mismo desde distintos puntos de vista. Pedimos documentación del activo, tasación, nota simple, pedimos también documentación técnica, proyecto, licencia, comprobamos también la situación urbanística de cada proyecto, que es muy importante para tener una visión de 360 grados sobre cada operación y bueno, estar seguros de que le ofrecemos a los inversores proyectos de la mejor calidad posible. Viabilidad total. Porque, claro, una de las preguntas que a mí me gusta haceros es la siguiente. Al final dices, joder, un 12% de rentabilidad en una renta fija inmobiliaria es mucha, es una rentabilidad muy alta. ¿Dónde está el truco? Claro, ¿qué promotor va a querer contratar un préstamo con Cibislen al 12, al 13%, al 14%? Si los bancos las están ofreciendo, o si el tipo de referencia del Banco Central Europeo está en el 2%, ¿por qué van a pagar más? Y aquí entra lo que siempre nos explicáis, ¿no? Que hay fases del proyecto que no las financia un banco. Exacto, aquí realmente tenemos dos líneas. La primera sería entrar a financiar antes de que entre un banco, ¿no? Generalmente el banco, para ese tipo de proyectos, lo que hace es un préstamo promotor bancario y exige que haya licencia de obras, un número alto de preventas, que puede estar en torno al 60%, y también que el suelo esté comprado ya por el promotor. Entonces nosotros entramos justo antes, ayudamos al promotor a comprar el suelo y le damos el tiempo suficiente para que pueda conseguir la licencia y pueda también vender el proyecto sin tampoco sacrificar demasiado precio. Y luego al mismo tiempo también hacemos préstamo promotor en aquellas ubicaciones o tipos de proyecto donde no quiere entrar un banco. Por ejemplo, vivienda familiar de lujo en ubicaciones turísticas. Eso también lo podemos hacer. Y de hecho financiáis. Exacto, muy a menudo. Hoy mismo hemos levantado 950.000 euros para un proyecto de 2 viviendas familiares en Marbella, precisamente para esto. ¿Y en cuánto se ha cubierto la...? Creo que en menos de 10 minutos. Tenemos aquí a quien nos chiva las cosas de los datos concretos, efectivamente, en 10 minutos. 10 minutos nada más. Sí, tenemos muchísima demanda. Claro,
solemos hablar siempre con vosotros desde el punto de vista del inversor particular, ¿no? Del que dice, joder, pues la verdad que esto me gusta, comprendo lo que es el negocio. Al final estás invirtiendo en procesos que puedes ver o en proyectos que puedes ver y que puedes tocar. Puedes ir a Marbella y ver las obras de esos chalés, te puedes ir a Alicante y ver la línea de chalés que van de unifamiliares o de pareados que se van a poner en marcha, o te puedes ir a Madrid, a ese edificio en el que estás viendo ya la obra de cómo están quedando. Son proyectos que puedes ver y tocar y saber que tú estás participando de la financiación de ese proyecto, pero no solemos abordarlo desde el punto de vista del promotor. Al final Cibislen se convierte en un aliado, pero en un aliado solo para buenos promotores. Claro, alguien que de repente se quiere, le da, ¿no?, la idea y dice, mira, tengo aquí un dinero, me voy a montar aquí una promoción inmobiliaria y no tiene ni idea de por dónde empezar, a ese nunca le financiaría. Exacto, nosotros nos entran muchísimas oportunidades en nuestro pipeline para estudiar. Realmente, te diría, de 100 no llegamos a financiar 10. Realmente solamente seleccionamos las mejores oportunidades con promotores que sean solventes y que tengan una experiencia demostrable, que son los que nos dan la seguridad suficiente como para poder ofrecérselo a nuestros inversores. Promotores que generalmente repiten con vosotros o vosotros repetís con ellos, ¿no? Así es. A nosotros lo que más nos gustan son los promotores con los que ya hemos trabajado, nos han repagado y podemos sacar otro préstamo con ellos, porque sabemos que son fiables y que trabajan bien. Siendo un modelo de negocio, Martín, tan bueno, quiero decir, al final vosotros hacéis una labor en el mercado, que es la de ofrecer ese dinero, esa liquidez, en muchas ocasiones bastante inmediata, que requiere un promotor en un momento determinado de su fase de proyecto. Al mismo tiempo ofreces una alternativa de rentabilidad a muchos pequeños inversores que de otra manera nunca hubieran podido participar de unas rentabilidades de ese caleado del 12, del 13% anualizado en proyectos de renta fija, en productos de renta fija, de préstamo de dinero, ¿no? ¿Tenéis mucha competencia? ¿Estáis viendo que empiezan a florecer otros competidores? Porque aquí me imagino que lo que ya sí que operará será una confianza de decir, bueno, es que con Cibislen llevan ya 7 años, no han tenido un solo impago y siguen financiando prácticamente un proyecto a la semana, pues... Sí, desde luego hay competencia en el mundo de los financiadores alternativos inmobiliarios, tanto fondos de deuda como otras plataformas de crowdlending y crowdfunding. Realmente es un negocio que tiene espacio, está creciendo muchísimo y es natural que aparezca competencia, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy centrados en deuda, con garantía hipotecaria de primer rango siempre, con lo cual ahí estamos muy cómodos y siempre siendo muy selectivos en todos los proyectos. ¿Cuál es, en un minuto, la línea roja que ves cuando estás analizando un proyecto que dices, esta sí o esta no? ¿Cuál es la primera o la que más veces te encuentras? La línea roja de verdad, y que se ve muy rápido, es si el promotor pone dinero o no. Tiene que meter equity en la operación, siempre. Si no lo mete, no vamos a mandarle una oferta. Pues vamos a aprovechar estos segundos que nos quedan para recordarle a todos los que nos están oyendo que lo que tienen que hacer es entrar en www.cibislen con v y terminado en d.com, que ahí registrarse es gratuito, simplemente dan sus datos. Con eso tienen acceso a todo el trabajo de Martín, que es poner en orden toda la información sobre cada una de las promociones que se van a financiar en cada ocasión, y a partir de ahí, el que quiera, pues que llene el wallet con su dinerito y desde 250 euros pueden optar a estas rentabilidades. Martín González Garcés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Luis Fer. A ver si repites otro día. Claro que sí. Y momento ahora de hablar con una de las personas que más saben de economía y que mejor la explica. Hablamos de Carmen Tomás. Compañera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias siempre por tus halagos inmerecidos, absolutamente, casi en su totalidad. Absolutamente merecidos, que tienes una legión de seguidores cada día más, y eso, bueno, pues siempre hay que aplaudirlo, entre otras cosas porque tienes uno de los mejores programas de economía de la radio española, que es Economía para Todos, del que vamos a hablar ahora. Tenemos que cebarlo. Para aquel que todavía no lo conozca, que lo conozca, y para el que lo conozca, que tenga ganas de escucharlo. Recordemos, el sábado de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio. Eso es. A ver, ¿qué menú nos tienes preparado? A ver. Pues mira, estamos entre corrupciones y mentiras. Vamos con las mentiras, que es esos informes, que es que son mentiras los dos, tanto el de Agersen como el de Corredor,
que nos han contado una milonga. ¿Para qué? Para acabar echando la culpa a las energéticas y directamente, según alguna prensa afín anoche, directamente a Iberdrola. O sea, punto, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, o sea, las eléctricas se han puesto pie en pared y dicen que esto va a acabar en los tribunales porque esto es un rollo macabeo que nos han contado, que si la estación de no sé dónde, que si la estación de no sé qué. No quiero dar nombres porque tengo que guardarla al secreto de no sé qué. No, y es va que la otra destacó que el informe era anonimizado para que nadie se ofenda. Sí. Y va al corredor y se ofende al día siguiente corriendo. Exacto, y ofende a Iberdrola. Porque, es tremendo. Claro, Iberdrola ha salido, pues como te puedes imaginar, diciendo, ¿pero qué me estás contando? Si esto tú eres la que organiza, la que manda, la que tal. Bueno, entonces vamos a ir con esto porque además... ¿No te parece increíble, Carmen? Dime. ¿No te parece increíble, pero increíble, que Red Eléctrica, cuyo objetivo primordial es garantizar el suministro, cuya razón de ser es garantizar el suministro, que después del apagón más grande de la historia de nuestro país, que afecta a 2 países además de al nuestro, diga, yo aquí me lavo las manos, yo aquí no tenía nada que hacer? Es que es increíble. Bueno, lo increíble también es que esa señora siga ahí, porque es que, vamos a ver, o sea, empezasteis diciéndonos que poco menos que era un ataque terrorista y ahora ya resulta que era Iberdrola. Anda, joder, pues no sabía yo que al final se iba a convertir en esto. Y luego además es que, por cierto que esta semana, aparte de Fernando H. Valls, tengo a Javier Santa Cruz, que como todo el mundo sabe es un experto en energía, y ya anoche me estaban mandando input de ojo con esto que hay tal de corredor, ojo con esto de cual, o sea que a los que le interese, que por cierto, tienen que saber también que el Parlamento, por mayoría, ha pedido al gobierno, bueno, esto no se llama pedir, pero bueno, para que todos nos entiendan, que no se cierren las nucleares. ¿Qué va a hacer el gobierno? No lo sabemos. Ya sabemos que tiene que hacer una orden ministerial para cambiar una decisión, pero que ahora mismo el Parlamento es donde dice que está la mayoría social, ¿no? La mayoría de no sé qué. Bueno, pues la mayoría de no sé qué ha dicho que sí a las nucleares. Así que a ver cómo se lo comen eso. A ver cómo le defienden ahora el camino contrario. Exacto, eso todo lo vamos a explicar muy bien con pelos y señales, los 2 informes, las mentiras, que lo sabían antes, que no hicieron nada, que, bueno, en fin, todo lo que nos han contado el otro día y tal, después de no sé cuántos minutos de rollo macabeo para que no lo entendiera nadie y no hablaran otros. Pero bueno, ese es un gran tema. Y luego el otro tema es la corrupción, porque claro, cada vez vamos viendo más casos de más contratos millonarios, que ese es un dinero que si se lo lleva el susodicho o se lo lleva el partido, es un dinero que previamente nos han sacado a nosotros de nuestros bolsillos para pasarlo directamente al suyo o al del partido. Y encima tenemos que aguantar que ni nos hayan deflactado la tarifa, ahora estemos haciendo la declaración de la renta a los que nos toca pagar, los que no, pues ahí ya lo han hecho, algunos lo habrán devuelto, otros no. O sea, juegan con nosotros mientras ellos han estado forrando. Así que la corrupción no es solo corrupción política, aquí es corrupción económica y ese es un dinero nuestro. Así que a ver cómo acaba todo esto, porque ya te digo, acaba, bueno, ya lo de Navarra, ya está, bueno, todos, El País, El Diario.es, el no sé qué, toda, como decía ayer Dieter, dice, joder, que nos van a quitar el trabajo, ahora se dedican todos a investigar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Orden! Ya hay un orden. Desde luego, pero es que además fíjate lo de Cerdán con lo de Navarra, las concesiones a la empresa, a mí me llama la atención, no sé si a ti, solo por seguir el chascarrillo, Carmen, que lo hiciera a pecho descubierto. O sea, así mismo. Estamos acostumbrados a, oye, no, este es mi hombre en tal empresa, entonces, claro, pero para no aparecer en los papeles. Pero es que esté 45% de la empresa y así, y venga, y concesiones, tremendo. Dice, vamos a ver, Koldo, dice, pues si ya, ¿para qué queremos a un intermediario? Dice, ya, pues compramos la empresa y nos lo damos a nosotros mismos. Claro, total. Así nos ahorramos el pago al intermediario. Exacto. Y tenemos allá a María Chivite, a la plañidera Chivite ahí llorando. Ahí, hoy sí, hoy la llorona. Ayer lloraba ya menos, porque claro, es que no se enteraba ni que la mujer de su mano derecha, trabajaba en esa constructora.
Hombre, por favor, ¿no habéis ido ningún día a una cena juntos, a una copa, a un algo, y no has conocido a la susodicha y no sabes dónde trabaja? Anda, por favor. Si es que como yo, ya lo ha dicho el alcalde y está en la RAE, no somos gilipollas, aunque nos tomen por tal. Perdón, porque es horario infantil. No, están en el cole todavía. Sí, no, pero a ver, tienes toda la razón. Y lo que da la sensación es que... Y la novia llevándose el pendrive, que eso hay que ver si realmente Ábalos quería que encontraran ese pendrive, porque no me digas tú a mí que no le dio tiempo de decirle a la chavala, anda, venga, ya por hoy ya hemos terminado, que va a venir aquí la UCO, me han dicho, y me va a registrar y no quiero que tal. No. Allí se quedó la pava, y la pava que con el perro se llevaba el pendrive, yo no me lo creo. No, yo tampoco me lo creo, pero si le encontraron, total. ¿Cuántos? 32 dispositivos le encontraron a Ábalos con no sé cuántos terabytes de información. O sea, de hecho, estás bajo investigación, te tienen pillado, te ha defenestrado el partido, de todo, y tú guardas toda esa información en casa esperando a que venga la UCO a registrarte porque no quieres que te la pillen, o porque quieres que te la pillen, o porque tienes o porque le tienes puesto una pegatina con el nombre a cada uno de los discos duros. Aquí Pedro Sánchez, aquí Cerdán, aquí a Coldo, aquí Venganito, aquí está Víctor Ángel Torres, aquí Armengol, que son las que faltan por salir en los informes de la UCO, ¿eh? Nada, los amigos ya no son amigos, y cuando no eres amigo vas a muerte, o sea... No te quiero ni de amigo a muerte. O sea, no me llames ya, que no te quiero ni de amigo, como dice una canción. Claro, y que el nivel de descomposición, porque, hombre, cuando todavía Ábalos podría sentir o podría creer que el partido le podía dar una segunda vida si no cantaba, claro, con el nivel de descomposición dice, bueno, aquí es que no me salva nadie, ya me salvo yo o ¿qué me no va a me dar salva nadie. Claro. ¿Qué me va a dar si el que se tiene que ir, se va a tener que ir es él? Claro. No, ya el Titanic. Así que nada, la verdad, hay más temas, pero yo creo que estos dos nos van a dar mucho juego, y además está nuestro dinero en juego, también en el apagón, porque hay gente que tiene que reclamar lo que le pasó en su casa, con su vida incluso, y está muertos, jugando si no con nosotros mal, y con ellos, por eso. O sea, que es que aquí, oiga... Vamos a ver, que no están ustedes jugando solo con que no... Ay, que si se divirtieron, se fueron de cañas y no sé qué. No, señoras, a ver, tranquilas, que aquí hay que saber hasta el último detalle, si no, en los tribunales, como ha dicho las energéticas. Pero claro, la gente ya sabe pues que estos asuntos en los tribunales tardan mucho tiempo, y hay gente que o ha perdido la vida o ha perdido muchas cosas de su casa y quiere que alguien... pues con responsabilidad le devuelva, le pague lo que ha perdido, ¿no? Tanto que sí. Pero bueno, la cosa está que arde. Desde luego que está que arde. Oye, esto pues... hoy, vaya usted a saber mañana por la mañana o esta tarde, que en Dieter ya sabes que todo pasa por Dieter, como dice Vara. O sea que vamos a ver, de aquí al sábado... Lo que puede pasar y lo que no. Y entonces, vamos a repetir, viene Fernando H. Valls, sí... Y Javier Santa Cruz, has dicho, ¿no? Y Javier Santa Cruz. Fernando H. Valls y Javier Santa Cruz. Vamos a recordar horarios y cuándo y dónde sábado, y a qué hora se puede ver. Eso es. Sábado a las 2 de la tarde en Es Radio, a las 3 de la tarde en Libertad Digital Televisión, en todas las plataformas y en el podcast, que lo subiré lo antes posible, me comprometo. Y ya está, y muchísimas gracias, y que verás que lo disfrutéis, que va a ser un gran programa. No me lo pienso. Como cuando está un tal Luis Fernando Quintero, que también se le da bastante bien. Ese rebaja un poco el nivel, pero luego lo levantas sin ningún problema. Eso nada. Mira, ¿sabes cuándo lo escucho yo? Que se emite ahí una redifusión, por si hay algún madrugador conmigo escuchando. ¡Hombre! Los lunes... antes de las 6 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Entonces, Federico, pero que tú no sabes la cantidad de gente que lo escucha para ya calentarse con Federico. Hombre, claro. Yo además a esas horas, estoy desayunando y estoy viniéndome al trabajo, que llego a las 6 justo, pues estoy escuchando la redifusión del programa el domingo a esa hora, fíjate. Pues el lunes alguna gran persona, gran empresario que fue y que es ese todos los lunes antes de Federico lo escucha.
Y no tiene una pizarra como la de Domingo Soriano. Tiene un nombre. Carmen Tomás. Si ves que te digo yo que es más listo que los peces de colores. Bueno. Carmen Tomás, un besito muy grande. Muchas gracias. Un besito, muchas gracias por este ratito. Chao. Hasta luego. Y a ustedes, señores oyentes, muchas gracias por seguir ahí, por estar ahí un día más, aquí acompañándonos en Con ánimo de lucro. Ya saben, una cita todos los días a partir de las 12 aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado. Hasta mañana, amigos.